Quiero invitarlos para leer la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 3 versículos de este capítulo. Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3, que dicen así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. En esta porción de la Escritura, hoy quiero que consideremos por unos minutos cómo describe la palabra de Dios la condición del hombre sin Cristo, la condición de aquellas personas que todavía no han tenido una experiencia y un encuentro personal con Jesucristo. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, distingue la condición espiritual del hombre antes que la conducta del hombre. La conducta es el reflejo de lo que somos. Por eso, antes que hablar de la conducta, este versículo nos habla a nosotros de que el estado espiritual sin Cristo es el que produce una conducta no buena, una conducta mala. Y quiero que miremos algunos aspectos aquí que nos muestran el estado espiritual del hombre, repito, que no ha tenido una experiencia con Jesucristo, que todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor. La primera cosa que menciona la Biblia aquí en cuanto al estado del hombre sin Cristo es que está muerto. Dice el versículo 1 de Efesios 2, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa palabra que aparece ahí, muerto, pues tiene el contexto en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, cuando el Señor manda a la primera pareja que creó a que obedezcan lo que Él había establecido y a que no tomen y coman de la fruta del árbol prohibido que el Señor pues les anunció de antemano. Y el Señor dice, porque el día que de él coman, ciertamente van a morir. Así le dijo a la pareja, ciertamente moriréis. En el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios, no se someten a Dios, no acatan el mandato que Dios les dio, inmediatamente mueren espiritualmente. Aunque físicamente siguieron vivos, pero espiritualmente quedaron muertos. Hoy día, estimado amigo y hermano, la persona que todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor continúa muerto en delitos y pecados. Por eso el apóstol les dice a los efesios, ustedes antes de ser cristianos, porque me dice, y Él os dio vida, el Señor dio vida. ¿Cuándo? Dice, cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra muerto aquí, para aclarar, significa una persona que espiritualmente está desconectada de Dios, que no tiene ninguna comunión con Dios, que no reacciona a los principios espirituales, a las normas que Dios ha establecido, e ignora y desprecia todo lo que Dios muestra, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios enseña. Por eso cuando hablamos con personas que dicen yo no creo en Dios, que no creo en la Biblia, que no creo en nada en lo que tiene que ver con las cosas espirituales, sencillamente eso es la expresión de que está muerto espiritualmente. Por eso, así como uno va a los cementerios y ve, las tumbas de los difuntos, hoy día tenemos que decir que andamos por las calles y vemos las calles llenas de cadáveres espirituales,
de hombres y mujeres que por no tener un encuentro con Jesucristo, por no abrir su corazón y entregar a Jesucristo sus vidas, son muertos espiritualmente y por eso se burlan de la palabra de Dios, se burlan de quienes predican la palabra de Dios y usan expresiones como que al papel le cabe todo cuando se les menciona la Biblia. Amigo, si usted no ha tenido un encuentro personal con el Señor, la Biblia dice que usted está muerto espiritualmente y que necesita a Jesucristo para resucitar para vida eterna. Pero también dice la palabra del Señor aquí en Efesios capítulo 2 y el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, porque ya los creyentes no andan en la misma vida pasada, y dice: anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El hombre sin Cristo, el hombre que no ha tenido un encuentro personal con el Señor, es una persona llevada y, si se puede decir, arrastrada por la corriente de este mundo. Es decir, que su vida, que sus pensamientos, que su orientación, que todo lo que implica su vida es dirigida, es llevada por lo que el mundo dictamina, por lo que el mundo dice, por lo que el mundo piensa, por lo que el mundo saca. Por eso también es un llamado para los creyentes, para la iglesia. No todo lo que aparece en el mundo debemos asimilarlo nosotros. Hay que tener incluso cuidado con cosas elementales como modas, filosofías, pensamientos de hombres que por no conocer al Señor las imponen a través de los medios masivos de comunicación, ahora a través de las redes sociales. Y hay mucho creyente que se acerca a eso, que no discierne eso y se olvida que el mundo en el que vivimos es un mundo prácticamente enemigo de Dios y que está diseñando estrategias para apartar a los hombres y a las mujeres creyentes de la verdadera fe, incluso para permear la familia y destruir conceptos como el matrimonio, conceptos como la maternidad, conceptos como la responsabilidad de padres, de familia en los hogares y de hijos sometidos a la voluntad de sus padres, obedientes a sus padres, respetuosos de sus padres. El hombre sin Dios es arrastrado por el mundo y por eso ahora vemos a una sociedad desorientada porque la gran mayoría sigue lo que el mundo dictamina, lo que el mundo dice. Entonces dice la palabra del Señor que el hombre sin Cristo es llevado por la corriente de este mundo. Pero no solo eso, sino que también dice el versículo 2 de Efesios 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra príncipe de este mundo se refiere a Satanás. Así que, estimado amigo, estimado hermano, vivimos en un mundo controlado por el enemigo. Incluso la palabra del Señor dice que Satanás es el Dios de este siglo, y esa palabra siglo se refiere a la corriente de este mundo en el cual vive el hombre que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero también en el capítulo 3, en versículo 3 del capítulo 2 de Efesios, este versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es que el estado espiritual del hombre sin Cristo no solamente es estar muerto, no solamente es estar siendo llevado, arrastrado por el mundo, no es solamente vivir conforme a Satanás, sino que dice aquí que vive también según los deseos de su carne y de sus pensamientos. Y yo quiero leer de nuevo este versículo que me parece muy importante que lo entendamos. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, es decir, cuando andábamos sin Cristo. Dice, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que está diciendo este versículo aquí es que cuando el hombre anda sin Cristo, actúa de acuerdo a sus deseos carnales. Lo que está diciendo este versículo aquí, que cuando andamos sin Cristo, cuando el hombre anda sin Cristo, actúa en torno a cumplir no solo los deseos de la carne, sino también de los pensamientos, de todo lo que se le viene a la mente. Yo quiero decirles a ustedes que todos los creyentes, incluyendo aquellos hombres espirituales y maduros en la fe, tenemos lucha con los deseos carnales, tenemos lucha con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Pero hay una gran diferencia entre el hombre que sigue al Señor y el que no en cuanto a estas cosas. Repito, tanto el hombre de Dios como el que no ha tenido una experiencia con el Señor tiene malos deseos. La carne tiene sus deseos, los pensamientos, la mente piensa cosas malas. Pero ¿en dónde está la diferencia? La diferencia está que el Hijo de Dios, que el hombre que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y por ende tiene morando en su corazón al Espíritu Santo que Dios le dio, aquellos pensamientos malos que vienen a su mente, aquellos pensamientos malos o deseos de pecar también, aquellas inclinaciones de pecado, todo esto lo que hacemos es que lo llevamos a Jesucristo y decimos: Señor, guarda mi mente, guarda mis deseos, guarda mis pasiones, y las crucificamos con Cristo en el Calvario de la cruz. Y no le damos rienda suelta ni a los deseos de la carne ni a los malos pensamientos, sino que oramos y luchamos contra ellos y Cristo nos saca adelante, nos libra de ellos. En cambio, la persona que está lejos de Dios, que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, lo que hace es buscar la manera de hacer la voluntad, como dice aquí, de los deseos carnales. Buscar la manera de materializar los malos pensamientos. No le pide a Dios que lo ayude, no le pide a Dios que lo libre de la tentación como lo enseñó Jesucristo, no le pide al Señor que lo fortalezca para no dejarse arrastrar por los malos deseos. Y por el contrario, como no tiene a Jesucristo en su corazón, busca la manera de llevar a cabo sus pasiones, sus malos deseos y sus malos pensamientos. Entonces viene la conducta de la infidelidad, de la promiscuidad, vienen los desvíos sexuales, viene la inmoralidad, viene la actitud violenta de cómo vengarse y hacerle daño a las personas, y viene todo lo que se llama llevar a cabo estos malos deseos y estos malos pensamientos. Amigo, yo quiero en esta hora decirle a usted que usted puede hoy salir de este estado de muerte. Usted puede resucitar hoy espiritualmente, como sucedió en la vida nuestra de los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Usted puede salirse de esa corriente que lo está arrastrando por el mundo y que lo lleva a hacer lo que no es debido y que va a destruir su vida, que va a destruir la vida de su familia. Y cuando nosotros pecamos y hacemos lo malo, los primeros que arrastramos es a los seres queridos que están cerca de nosotros. Si usted cree en Jesucristo, resucitará para vida eterna. Si usted cree en Jesucristo, será libre de la corriente de este mundo. Si usted cree en Jesucristo, será libre de las cadenas y de la esclavitud del enemigo, del diablo. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios también le dice que si usted cree en Jesucristo y entrega su vida a Él, podrá usted luchar, batallar contra sus malos deseos y sus malos pensamientos y tendrá la victoria espiritual, y el primer beneficiado será usted y luego su familia y la iglesia donde se congregue y por supuesto el entorno, el medio en el cual el Señor lo ha puesto. Cuando
tememos a Dios, cuando seguimos a Dios, somos bendiciones para todos aquellos que nos rodean. Que Dios nos siga bendiciendo y hagamos una breve oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos versículos que nos regalan estos principios y estas enseñanzas tan profundas en cuanto al estado del hombre sin Jesucristo, pero también, Señor, nos enseña la bendición de estar bajo la sombra de tus alas, bajo tu regazo. Señor, ayúdanos para entender cada día que ya no vivimos conforme a nuestros deseos, a nuestras pasiones, que ya no somos llevados por el mundo, que ya no vivimos conforme a Satanás y que ya no estamos muertos en pecados, sino que por la verdadera conversión a ti hemos sido libres de todo esto. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.